Hola amigos, qué bueno poder estar con ustedes nuevamente en esta Parashat Shavua, la porción bíblica Noaj. Esta vez tenemos la historia de Noé, del diluvio, del arca. Yo soy Merav Goddan y estoy con ustedes desde Jabruta Kabbalah en Israel. Noaj es uno de los personajes más conocidos de la historia bíblica. Seguramente conocerán la historia del arca, un arca gigante que Noé construyó por mandato divino. Supuestamente la humanidad no hacía mucho que existía y estaba concentrada geográficamente en la zona de Mesopotamia, sin saber que existían otras partes en el planeta. Pero debido a que era tan corrupta, iba a ser destruida por medio de un gran diluvio que cubriría de agua toda la tierra. La misión de Noah era salvar a los únicos inocentes del mundo, quienes no eran corruptos. Ahora recordemos que Dios es de hecho la fuerza total y general de la naturaleza. Y como ya les comenté en Gematria, el valor numérico de las letras hebreas, la naturaleza equivale numéricamente al nombre Elohim, Dios en hebreo. Es la fuerza que domina todas las fuerzas, que maneja toda la realidad. Esta que percibimos con los sentidos y la superior que está oculta para nosotros porque no tenemos los medios para captarla. Según la ciencia, el hombre abandona los árboles en los que vivía como simio y comienza el proceso de humanización. La Kabbalah, que no es una religión sino una sabiduría, no solo que no niega los dichos por la ciencia, sino que lo avala y así explica lo que la ciencia no sabe explicar. Que este proceso ocurrió debido al crecimiento del egoísmo, lo que la Kabbalah denomina deseo de recibir para uno mismo. Es decir, esa fuerza motriz que promueve al creado para que llegue a su máxima potencia, que saca al creado del mundo animal en el que estaba en equilibrio y equivalencia de forma con toda la naturaleza y lo convierte en humano. A partir de ahí, el ego sigue creciendo constantemente, despertando ansiedades cada vez mayores para mover al creado en su desarrollo. Pero como el creado no tiene noción espiritual, entonces pierde control de sus deseos y se desarrolla a cuestas de la existencia ajena. El deseo de recibir quiere recibir todo. Entonces eso significa pisar al prójimo, quitarle lo que quiere, no compartir. O sea, explotando y abusando del prójimo. Cuando el nivel del ego llega a estados tan problemáticos, entonces se rompe el equilibrio que existía entre la especie humana y el resto de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos del desarrollo del humano, que parte del reino animal, hablamos, como dice la ciencia, de cientos de miles de años atrás. Pero la civilización humana comienza recién en Mesopotamia, hace apenas 8.000 años atrás. El sistema natural es integral y tiende constantemente a buscar equilibrio. Entonces, cuando la humanidad se desacata de esa manera, llega el diluvio para comenzar de nuevo. Todos los niveles de existencia están embebidos en el sistema de la naturaleza como dentro de una matriz. Todo lo que hacen los niveles de la naturaleza, el inanimado, o sea, montañas, mares, el vegetal y el animal, acatan el mandato de la naturaleza general, actúan bajo sus órdenes, ya sea la fluctuación de los mares, el movimiento de la tierra, las estaciones del año. No tienen elección libre, son parte de la naturaleza, se rigen según órdenes naturales. Mientras que el hombre, lo que lo diferencia del mundo animal, es que Dios le concede el libre albedrío, la capacidad de elegir. Y al no ser consciente de su ego, no logra superarlo y se desconecta del resto de los niveles naturales.
Esta es también la diferencia de la definición del hombre según la ciencia y la definición del hombre según la sabiduría de la Kabbalah. El hombre no se considera humano si no tiene conciencia espiritual, según la Kabbalah. O sea, conciencia de que está manejado por la fuerza del ego y constantemente tiene que trabajar sobre su existencia y verificar que no está rompiendo ese equilibrio con el resto de la naturaleza. Solo quien logra hacer esto se considera humano, según la Kabbalah. Esto es que quien comprende que el sistema de la gestión interna de la naturaleza, el programa de evolución, la tendencia del desarrollo, produce todas las conexiones que hay entre las diferentes partes de la realidad. Entonces vemos un estado en el que el hombre pecaba, usaba todo lo que tenía a mano de la forma más cruda, hasta que le cae esa gran desgracia, como que la naturaleza quisiera vomitar al hombre de su interior para corregir ese desvío en el plan. El hombre rechaza su participación en el plan, la posibilidad de adquirir un intelecto y un sentimiento divino, actuar dentro de la gestión de toda la realidad, y se cierra en su caparazón egoísta. En vez de convertirse en la cima de la creación, trajo sobre sí mismo una existencia en la que durante 70 años de vida corre, se cansa, se apaga, muere, sin conseguir nada. Se va y ahí se acaba. Entonces surge la pregunta, ¿tenía que ser así? ¿Podría haberse desarrollado sin el pecado, sin el diluvio? Claro que no, nada ocurre porque sí. También esto es parte del plan evolutivo. Para alcanzar ese papel tan importante en la cima de la creación, tenemos que anhelar verdaderamente llegar a ese estado, amar ese estado más que nuestras propias vidas, al punto que si no logramos esa función al final de la evolución de nuestra alma, no queremos la vida. Y mientras tanto pasaron miles de años del desarrollo humano, del desarrollo egoísta. Y hoy vemos que este ciclo se está cerrando al comprender que como humanidad llegamos a un callejón sin salida, al conocimiento de que no tiene sentido nuestra existencia sin un cambio esencial en nuestra percepción de la realidad. El mundo se manifiesta cada vez más y más interconectado, interdependiente, y todos estamos dentro de la misma barca o arca. Y sin alcanzar el equilibrio y la complementación, nos hundimos. Así nos obliga la naturaleza a reconocer la ley integral de todo el sistema, llevándola al estado consciente dentro de las relaciones del individuo con todas las demás partes del entorno. La falta de equilibrio que produjo y que produce el ego es tan grande que se vuelca en su mayor potencia principalmente en las relaciones interpersonales. Y entonces ya no hay marcha atrás y la humanidad llega a su límite y debe corregirse. Y es por eso que hoy llega la sabiduría de la Kabbalah a exponerse en forma tan intensa y tan amplia. Porque es ese el único formato que la humanidad puede usar para la corrección. Y ya vemos que todos los medios conocidos, como la ciencia en sus diferentes expresiones, no nos dan mucho resultado. Por ejemplo, los métodos de terapia que hemos desarrollado en los últimos años nos llevan al empoderamiento personal. Tú eres el más grande, tú puedes, tú eres fuerte, todo lo puedes conseguir, dejando de lado el hecho de que si tú te empoderas, tú eres el más fuerte, tú eres el más capaz. ¿Dónde coloca esto al otro? Él no será tan fuerte como tú, tan poderoso. Hoy también esos métodos comienzan a profundizar más allá de la parte psicológica y la autosuficiencia, porque entendemos que nuestro poder se encuentra en la consideración del otro, en el servicio al otro, en el propósito de la vida. En definitiva,
todo lo que nos viene diciendo la sabiduría de la Kabbalah hace miles de años. Pero solo ahora podemos realmente escuchar y aceptarlo. La Kabbalah trae el factor principal al escenario. Nada ni nadie tiene realmente la capacidad de autorrealizarse, empoderarse, corregirse solo para sí mismo, y que para eso necesita de un socio divino. La fuerza que lo creó, justamente para eso, para que uno la imite, quiera ser como esa fuerza creadora. Y para eso tenemos que aprender a conectarnos con las demás criaturas, con las demás creaciones, desde el amor, por encima del ego que nos ha llevado hasta este punto. La parashá siempre es muy actual, entonces, viendo la parashá de Noaj, veamos qué nos dice. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. En hebreo dice, se llenó la tierra de Hamás, que en español es violencia. Y esa palabra es usada en el Tanaj en hebreo en muchas ocasiones y significa corrupción, violencia y maldad. Un mundo que contiene esta forma de vida no puede existir porque es totalmente contrario a la divinidad y por eso debe ser destruido. Sigue la parashá y en el versículo 13 y 14 nos dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia, jamás a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Los interpretadores de los escritos bíblicos cuentan que la construcción del arca duró 120 años. Si bien la Kabbalah nos indica que los tiempos nombrados en las fuentes son estados espirituales o que simbolizan algo, o que los personajes bíblicos eran longevos. Pero es interesante este dato. La explicación que nos dan del por qué llevó tantos años es para remarcar que ante tal decisión de borrar la humanidad de la faz de la tierra, el Creador quería despertar la conciencia de los hombres, para que se preguntaran, ¿qué era eso que está construyendo este hombre? ¿De dónde trae toda esa madera y tanta cantidad? ¿Quién se la provee? Y así también escucharan de boca de Noé, que Dios le dio esa advertencia, con la esperanza de que la gente reaccionara y corrigiera sus pecados, o por lo menos tomaran conciencia. Tuvieron la oportunidad de rectificarse y salvarse, pero la duda, el sarcasmo, la falta de fe hicieron lo suyo. Obviamente lo calificaron de loco, porque es más fácil pensar esos que construyen arcas de advertencia ante nuestros ojos, seguramente son locos. Eso no quiere decir que creamos todo lo que nos dice cualquier persona, pero según las fuentes, Noaj era un hombre justo e íntegro. Si un hombre con estas cualidades dedica su vida en aras de un proyecto tan importante, lo menos que puede el público hacer es tratar de entender su advertencia, la crean o no. Pero como ya sabemos, a pesar de todo, la advertencia no sirvió. Dado a que la palabra jamás se nombra en esta parashá, siento que no puedo pasar por alto la actualidad que se vive en Israel, la cual se encuentra en una guerra con 7 frentes diferentes, y que a pesar de tantas señales durante tantos años de actos de terror, no tuvo la suficiente capacidad, por diferentes razones, de evitar que este grupo, auspiciado por países que tienen agendas muy claras, y no seré yo quien las comente aquí, alcanzara tanto poder, acumulara tanto poder, tanto armamento, etc. Solo diré que, hablando de actualidad, el nombre que dieron los dirigentes del grupo terrorista Hamas al operativo que comenzaron en el infame 7 de octubre del 23 fue Diluvio de Al-Aqsa. Al-Aqsa es el nombre de la mezquita que se encuentra en el monte del templo. Tomando en cuenta lo que nos dice Bala Sulam en su periódico Aumá,
acerca de que el pueblo de Israel se asemeja a una bolsa de nueces. El pueblo hebreo ha demostrado a lo largo de toda su historia que teniendo esa fuerza espiritual en sus fundamentos, también lucha con la fuerza contraria, y esta lo lleva a la soberbia y a olvidar su destino, el ego. Cuando el pueblo de Israel ignora su función de servir a Dios como congregación de sacerdotes y pueblo consagrado, se levantan en su contra otras naciones y enemigos con un odio inexplicable, tal como vemos que no se puede explicar realmente el antisemitismo, y cada razón que le demos a nivel intelectual es posible derrocarla. Pero así atrae el pueblo de Israel en su contra muchas tragedias, y esta última no es una excepción. Y es como un estado de diluvio, de ser o no ser, de jabruta o mituta, juntos o muertos. En el Génesis 7, versículo 1 dice: dijo luego Dios a Noaj: entra tú y toda tu casa en el arca. En la vida vivimos estados que podemos comparar con diluvios, estados que nos obligan a encerrarnos dentro de nosotros mismos, dentro del arca. Es un llamado a cada uno de entrar a nuestro hogar interno. En hebreo el arca se llama teivá. Es una palabra que en el hebreo moderno se usa también para un prisma, un cuerpo geométrico que tiene volumen, como una casa. Y con las mismas letras de teivá podemos escribir la palabra Habait, la casa. Ha se refiere a la, el artículo determinado femenino, refiriéndose a una casa específica y no cualquier casa, porque habla de la casa, con letras mayúsculas, la interioridad propia. A veces el mundo nos aturde con un diluvio de estímulos, nos agobia, nos distrae. En el judaísmo, el punto de escape de la vida cotidiana es el Shabbat, el día de descanso, de introspección dedicado a la fe. Y muchos se refieren al Shabbat como al arca de Noé, que nos protege, nos salva del diluvio allí afuera, nos lleva a un buen destino, nos conecta con la familia, nos permite complacernos con los pequeños placeres. Esta guerra que el pueblo hebreo está pasando hoy no es solo un estado terrenal, sino también un estado espiritual. Y por eso es que esta parashá también se percibe de una forma tan actual. Es un deseo de meternos en nuestra casa interior, una lucha por la conciencia, una lucha del bien contra el mal que nos acecha en diferentes aspectos de la vida. Luego sigue la Torá y dice: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Nos recuerda que entramos al arca, pero también tenemos que saber cuándo salir, reconocer cuándo termina la crisis. Después de los diluvios uno debe recuperarse y volver a comenzar. Y en el capítulo de Génesis 9, versículo 6 dice: en el capítulo 9 de Génesis, versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Con este mandamiento hecho después del diluvio, Dios dicta a la humanidad una tremenda responsabilidad. Basta con la violencia, con el derramamiento de sangre producido por el odio de uno a otro. El hombre es semejanza de Dios, y hay quien no comprende que quien santifica la muerte no está santificando la vida. Sigue: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Después de la advertencia contra el homicidio y la violencia, llega el designio de agregar vida con esperanza, llenar el mundo vacío con risas de niños. Sigue: estableceré mi pacto con vosotros, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
El diluvio fue un caso aislado y esta es una promesa divina de que no habrá otro. A partir de ese momento la responsabilidad de ocuparnos del mal pasa a manos de la humanidad y no de la divinidad. Quizás esto pueda explicar la pregunta que nos cuestionamos de por qué Dios permite que ocurran cosas horribles. Quizás porque es el hombre el responsable de que esto ocurra, no Dios. Al final de la parashá se menciona la descendencia de Noah y llega a Terach, que engendra a Abraham. Nace el patriarca, el que encabezará la fe a nivel mundial. Hasta él, la Torá cuenta una historia universal que va desde la creación del mundo, la parashá de Génesis, pasando por el Gan Eden, el jardín de Edén, la torre de Babel y llegamos al arca de Noah. Estas historias se repiten en todas las filosofías y creencias previas que dan base a la civilización humana. No se mencionan ni pueblos, ni límites, ni países, pero a partir de este punto ya habrá un pueblo y una tierra que darán luz a la sabiduría humana. Abraham y Sará serán los padres de la civilización. Ojalá que no tengamos que pasar por un diluvio interno. Les deseo que tengan la fuerza de enfrentarse a todos los diluvios y que recordemos que el arca es como el Shabbat, el lugar de la fe donde podemos internalizarnos y encontrar allí nuestra seguridad. Y no olvidemos que al final de cuentas somos parte de la naturaleza. Nos vemos en el próximo video.